que de hecho escuchaban el llanto de un niño aparte de las voces, y ese llanto ellos lo reconocían de cuando todavía vivían ahí antes de aquella tragedia. Para que alguien hubiera entrado hubieran tenido que forzar el candado, y no está forzado para nada. Y las telarañas nos indican que aquí hace años que nadie entra, entonces yo no sé qué ruidos son los que ustedes están escuchando. Me hacen señas y siempre los miro en esa ventana, haciéndome con la mano que me acerque, que vaya a la casa. Abuelita, yo pienso que mis papás algo me quieren decir. Y en cuanto se bajó del carro le empezó a gritar. Su nieta nunca salió. Dijo, ay, pobre de mi hija, a lo mejor fue el susto tan grande que se llevó que no ha de haber podido dormir, está bien desvelada y no puede despertar. Entró, no la encontraba por toda la casa. Fue a su habitación, a la que era su habitación donde habían quedado que ella iba a dormir, y no estaba. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo y les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy les quiero contar una historia de esas casas que quedan marcadas por alguna tragedia. Y creo yo, mi gente, que se las voy a platicar en un lugar donde aparentemente eso sucedió. Estamos viendo que por ahí está una crucita donde lamentablemente alguien falleció. Entonces vamos a utilizar el lugar para platicarles alguna historia. De antemano, un fuerte abrazo y con mucho respeto para la familia, que sean familiares a lo mejor de la persona que vivió aquí, de que perdió la vida aquí. En este lugar no lo hacemos con el afán de ofenderlos, en serio que lo hacemos con todo el respeto del mundo. Y fíjense que la historia del día de hoy pues sucedió en un lugar muy similar a esto, una casa muy vieja, una casa muy antigua, donde vivía una familia, era una pareja y sus 2 hijos, ahí vivían. Y ellos pues era una familia que vivían muy feliz, vivían muy contentos, pero la casa era muy antigua. Era muy viejita, la instalación de luz ya estaba muy defectuosa. Por lo mismo de la antigüedad de la casa, pues dicen que en la instalación los cables de la luz ya estaban podridos, el forro, el plástico que cubre ese alambrado, pues ya estaba muy podrido y desgraciadamente hubo un corto, provocó un incendio y desgraciadamente todas las personas que vivían en esa casa pues perdieron la vida. Pues ya con el paso del tiempo la casa quedó abandonada, solamente sobrevivió una hija de aquel matrimonio. Y sobrevivió porque afortunadamente ella era una niña muy apegada a sus abuelitos, y cada fin de semana ella acostumbraba irse a dormir allá con sus abuelitos, y esta tragedia pues sucede un fin de semana mientras de que ella está allá con los abuelos. Entonces ella es la única sobreviviente de esa familia, pero pues al pasar lo que pasó, pues ella ya no quiso saber nada de aquella casa. Sus abuelitos la recogieron de inmediato, sus abuelitos se la llevaron a vivir con ellos y ella ya no quiso regresar ni por sus cosas. Le dijo a sus abuelitos que ella prefería 1000 veces vivir con la misma ropa que tener que ir a sacar sus cosas de esa casa. Para ella le traía unos recuerdos muy tristes y ella ya no quería saber absolutamente nada. Entonces sus abuelitos le dijeron que no había problema. Fueron y le pusieron candado a esa casa y jamás volvieron a entrar. Por muchos años esa casa se quedó deshabitada sin que nadie cruzara la puerta. Pero con el paso del tiempo, con el paso de los años, los vecinos reportaban que alguien se metía durante las noches. Fueron a buscarlos a su casa y les dijeron, ¿saben qué? Se va a necesitar que le echen una vuelta a la casa, porque alguien se está metiendo, alguien se mete. Durante las madrugadas se mira una lucecita adentro de la casa y se escuchan voces, se escucha que alguien anda adentro, y la verdad pues nosotros no nos animamos a entrar porque no sabemos quién sea ni qué intenciones lleven, tenemos miedo que nos den un golpe. Entonces yo diría que vayan y se asomen en el día, pues a ver si no se han llevado algo de sus cosas, a ver si no se han llevado sus muebles, su ropa, lo que haya sobrevivido de aquel incendio. Yo diría que se echen una vuelta. Los abuelitos y sobre todo esta muchacha no tenían ningún interés por lo que había allí en la casa. Ellos preferían que si alguien se metía, pues que se llevara todo. De todos modos, habían quedado muy pocas cosas de valor. Entonces realmente ya no les interesaba nada. Esa casa se había llevado a sus familiares, había acabado con ellos. Entonces no le tenían nada de amor, nada de cariño a cualquier cosa que hubiera en esa casa. De hecho, más bien le tenían odio
odio a esa casa, entonces no les interesaba nada de lo que pudiera haber ahí. Pero fue tanto la insistencia de los vecinos que decían que pues aquellos ruidos eran muy extraños, que algo estaba pasando, que por favor necesitaban que fueran a revisar, que por favor se echaran la vuelta, que si no les interesaban las cosas, pues que ellos sí necesitaban saber qué era lo que estaba pasando, que porque por las noches escuchaban el movimiento de aquellas personas dentro de la casa, pero que eran unos ruidos muy extraños, que de hecho escuchaban el llanto de un niño aparte de las voces, y ese llanto ellos lo reconocían de cuando todavía vivían ahí antes de aquella tragedia. O sea que en pocas palabras, para ellos eran los mismos que vivían ahí, los papás de esta muchacha. Aparentemente seguían manifestándose allí en la casa. Ellos, pues el hecho de saber que a lo mejor su alma, su espíritu estaba atrapado en aquella casa, pues aumentaba más el dolor que estaban sintiendo. Y no les interesó, pero fue tanta la insistencia que decidieron echar una vuelta, nada más por la tranquilidad de aquellos vecinos. Fueron a echar una vuelta, pero al llegar el candado no estaba forzado, el candado estaba intacto. Al abrir la puerta estaba cubierta la entrada de telarañas. Ahí aparentemente nadie había entrado en muchos años. Ya habían pasado varios años de aquella tragedia. Y desde el día que se le puso el candado a esa casa, a esa puerta, nadie había cruzado. Entonces era imposible que alguien hubiera estado dentro de la casa. Los vecinos, al darse cuenta que allá andaban adentro, fueron a tratar de investigar qué era lo que estaba pasando. Fueron a preguntar a ver cómo estaba la casa. No, pues es que aquí no ha venido nadie. Mire, la puerta está cubierta de telarañas. Para que alguien hubiera entrado hubieran tenido que forzar el candado. Y no está forzado para nada. Y las telarañas nos indican que aquí hace años que nadie entra. Entonces yo no sé qué ruidos son los que ustedes están escuchando. Yo no sé a quién escuchan, esa luz de dónde viene, esas voces. Más bien ustedes están alucinando. No, señora. Se lo juro que se escuchan voces, se escuchan llantos, a veces se escuchan risas. Se lo juro, señora, que hemos visto luz adentro de la casa. Y lo peor de todo es que las voces parecen los de su hija y su esposo. En serio, señora, nosotros no tenemos por qué mentirle. Los vecinos eran personas serias, que no tenían por qué estar inventando ese tipo de cosas. Entonces sí se quedaba la familia pensando, bueno, ¿será que mi hija y su familia se están manifestando? La muchachita ni siquiera se quiso acercar a la casa. Ella no quería saber absolutamente nada. Al entrar a la casa, pues se dieron cuenta que las pocas cosas que sobrevivieron seguían ahí. Igual, en la recámara un cajón lleno de cosas. Todo estaba intacto, nadie había entrado, nadie había movido absolutamente nada. No se explicaban cuáles eran aquellos ruidos que se estaban escuchando. Decidieron cerrar el candado y retirarse y decirle a los vecinos que por favor ya no hicieran caso. Que por favor, si se escuchaban voces, si miraban luces, así lo dejaran. Que no fueran a hablarles, que a ellos les dolía mucho entrar a esa casa. Ellos evitaban pasar por esa calle. Y al pasar por las calles colindantes, ellos evitaban voltear hacia allá. Porque el simple hecho de voltear y ver la casa a ellos les traía muchos recuerdos y sentían mucho dolor. Ellos ya no querían que los molestaran, que les estuvieran diciendo cosas. Cerraron con candados, se fueron. Y los vecinos se quedaron aún más nerviosos del hecho de ver que ahí no estaba pasando absolutamente nada. Después de ese día, las noches se pusieron muy ruidosas, se pusieron extremadamente locas, se escuchaba como si alguien se estuviera peleando, como si movieran cosas, como si las aventaran, como si trataran de llamar la atención a las de a fuerzas. Fueron a buscarlos. Oh, señores, es que yo sé que ustedes no quieren saber nada de la casa, pero es que en serio, está muy ruidosa la casa, se escuchan gritos, se escuchan llantos, se escucha que avientan cosas, es que en serio, de hecho hemos llegado a ver sombras paradas en la ventana, volteando hacia afuera. Sinceramente, yo no sé qué es lo que está pasando, por favor, es que tienen que hacer algo, hagan una misa, vayan, pongan una veladora, yo no sé. La hija, la sobreviviente, les dijo, ¿saben qué? Desde ese día que fuimos a la casa, yo todos los días sueño a mi mamá y a mi papá y a mi hermanito. Diario los sueño, me hacen señas y siempre los miro en esa ventana, haciéndome con la mano que me acerque,
que vaya a la casa. Abuelita, yo pienso que mis papás algo me quieren decir. Yo no sé, pero siento la necesidad de ir a la casa. Déjame dormir una noche ahí. Yo pienso que ellos algo me quieren decir. No, mija, pero ¿cómo crees? ¿Cómo crees, mija, que te voy a dejar dormir en la casa? Estás pero muy equivocada. Es muy peligroso. Abuelita, esa es mi casa. Esa es mi casa, mija, pero no estás escuchando todos los ruidos y todo lo que se ve. Esos ruidos y esas personas son mis papás y es mi hermano. Por favor, abuelita, déjame, por favor. Déjame pasar una noche ahí. Si es de verdad que mis papás se aparecen, yo necesito saber qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. ¿Por qué? ¿Por qué hacen tanto escándalo? Ellos quieren que los vecinos vengan y nos digan, porque algo me quieren decir, yo casi estoy segura. La abuelita le dijo, está bien, mija, pero ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a quedar contigo. No, abuelita, yo quiero ir sola. Yo quiero ir sola porque yo quiero dormir ahí como cuando mis papás estaban. Tú nunca dormías ahí, mi abuelito tampoco. Siempre estábamos nosotros solos, entonces yo quiero estar sola, abuelita. Yo no tengo miedo, es mi casa. Y es mi familia, déjame dormir ahí. Bueno, está bien, mija, pero nosotros te vamos a llevar y te vamos a recoger y vamos a estar al pendiente para en cuanto nos hables ir por ti. No importa la hora que sea, no importa si es de noche o es de madrugada. En cuanto tú me hables, yo voy por ti. Sí, está bien, abuelita. Fueron y la dejaron. La única condición es que se llevara su teléfono para estarse reportando con ella, para saber que estaba bien, por su tranquilidad nada más. La muchachita fue, abrió la puerta, solamente puso unas veladoras porque pues no había luz. Se había quemado toda la instalación eléctrica, entonces ella se iba a quedar completamente a oscuras, solamente con la poca luz de las veladoras. Se fue a dormir en la que era su habitación. Y la abuelita se quedó toda la noche esperando que su nieta le hablara, que fuera por ella. Esperaba que ella hablara muy asustada, que necesitaba que fueran por ella, pero no. Ella no se reportó en toda la noche. En cuanto amaneció, la abuelita se fue rápidamente hacia aquella casa a recoger a su nieta. Al llegar, ella esperaba encontrarla afuera, o ella esperaba que al escuchar su carro, su nieta saliera al instante a encontrarla a la entrada. Pero no fue así. Ella llegó y en cuanto se bajó del carro le empezó a gritar. Su nieta nunca salió. Dijo, ay, pobre de mi hija, a lo mejor fue el susto tan grande que se llevó que no ha de haber podido dormir, está bien desvelada y no puede despertar. Entró, no la encontraba por toda la casa. Fue a su habitación, a la que era su habitación donde habían quedado que ella iba a dormir y no estaba. El último lugar donde la buscó, ahí fue donde la encontró, en la habitación de sus padres. Ahí estaba, pero lamentablemente estaba sin vida. No se sabe qué fue lo que le pasó, no se sabe si se fue por la impresión, por algún susto, por algún paro cardíaco. No se sabe exactamente qué fue lo que sucedió. Al recogerla y hacerle la autopsia, solamente decían que ella falleció de muerte natural. No se sabía exactamente por qué. Entonces ahora los vecinos platican que desde esa vez, desde ese día que lamentablemente sacaron su cuerpo sin vida de aquel lugar, se dejaron de escuchar aquellos ruidos. Se dejó de ver aquella luz durante las madrugadas. Se dejaron de escuchar aquellas voces. Se dejaron de ver aquellas siluetas en la ventana. Entonces lo más probable es que querían que la familia estuviera junta, que la familia estuviera reunida. Tal vez eso era lo que buscaban. Les hacía falta solamente su hija para poder trascender al más allá y vinieron por ella. Eso era lo que ellos buscaban. Y su hija, de cierta forma, lo sabía. Ella lo sentía porque pidió estar sola. Tal vez si ella hubiera sabido lo que sus papás le decían en aquel sueño, no la hubieran dejado quedarse ahí. Déjenme decirles que aquí en este lugar sí se siente un ambiente como de tristeza, sí se siente. Cuando yo empecé a grabar, cuando yo venía acercándome a este lugar, sentía como muy poca energía, las energías muy bajas, no tenía ánimos como para hablar. Es una sensación bien extraña la que se siente aquí en este lugar. Pues yo solamente les digo a las personas que acaban de perder algún familiar, pues que Dios les dé fortaleza y que muchas de las veces pues ellos están mejor donde están. Ellos a veces pues se van de este mundo y a lo mejor aquí en la tierra les esperaba algo más fuerte y a lo mejor mi Padre Dios decidió mejor recogerlos para que no sufrieran lo que estaban a punto de sufrir. Entonces, resignación, mi gente, nadie se va ni antes ni después, más que tal vez el día que le toca. Mucha gente se va de diferentes maneras, pero yo le mando un abrazo
y un saludo y todas mis condolencias y mi cariño a esas personas que acaban de perder a algún ser querido, algún familiar. Todos hemos pasado por eso y aquí la cosa es acostumbrarse uno a esas situaciones, ¿verdad? A pensar en que ya esa persona no va a estar más con nosotros. Pues bueno, mi gente, me despido, no sin antes darle las gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Y una vez más, un saludo y un fuerte abrazo para los familiares de la persona que lamentablemente falleció aquí. Mis condolencias y que Dios les dé pronta resignación, mi gente. Entonces yo creo que esa persona ya está en un mejor lugar y está en compañía de mi Padre Dios, ya al final de cuentas pues eso es lo que importa, que ya no está sufriendo lo que sufrimos los vivos aquí en este lugar. Pues bueno, soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.